a lo más corto posible. Aún no vamos a entrar mucho en cosas técnicas. Luego, si tenéis preguntas, nos podéis preguntar lo que sea. Vale. Así que nada, bueno, empiezo. Nuestro proyecto se llama Slade Spire Predictor. Nah, es broma. No, no hay nada. Con los Caracas. No hay, no hay nada, no hay nada. Simplemente era una bromilla. Quiero decir que nuestro proyecto se llama Slade Spire Predictor. Va sobre un juego, ¿vale? Lo hemos hecho sobre un juego que es un roguelike. Para los que no sepan lo que es un roguelike, es una especie de juego que va por niveles, por dungeons. Y lo que pasa es que hay un factor de aleatoriedad. Nunca te va a tocar lo mismo en una run que en otra. La run es una partida que se extiende a lo largo del juego, ¿vale? Tú en una run, hasta que te matan, pues hasta ahí has llegado. Entonces, el juego se basa en eso, es un juego de peleas con cartas por turnos, como si jugaras no sé si alguno habéis visto la Magic o algo de esto. Es parecido, solo que las cartas las tenemos nosotros y los enemigos no. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, si puedes pasar, Alejandro. El problema es que llegar al final de los niveles es muy difícil. Esto que veis aquí se llama dentro del juego Ascension, ¿vale? Y cada puntito de estos es un nivel. Entonces, es un piso, vaya. Entonces, el problema es que hay 20 de estos para llegar hasta el final del juego, con lo cual se hace muy complicado. ¿Qué lo hace más complicado además? Que cada vez que pasas un nivel, eh, te piden, o sea, te dan a elegir una carta o la posibilidad de no coger ninguna. Entonces, esto lo hace complicado porque, claro, si además no eliges bien las cartas, es difícil que luego en los combates te vaya bien y este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si pasas, Alejandro. Nuestra solución. Hemos querido hacer un predictor de cartas para que o sea, basándose en las cartas que ya tienes, las reliquias también, que ahora hablaremos de eso, las reliquias que tienes, que también te aportan ciertas cosas, pues te ayude a elegir la carta que más te puede convenir para esa run para esa run que estás haciendo. ¿Vale? Entonces, nada, esto es simplemente, o sea, un poco el objetivo al principio lo hemos hecho a nivel para usuario, ¿no? De primera será, pues para poder pasarte el juego, esto se puede aplicar a millones de juegos. Hemos elegido este porque nos parecía más interesante que otros, pero se puede aplicar a cualquier juego. Y lo hemos hecho como para usuarios, pero en realidad esto tiene un factor bastante importante dentro de las empresas, sobre todo a la hora de, no sé si sabéis, pero en muchas empresas hacen, pues cada mes, cada 2 meses, dependiendo del juego, hacen actualizaciones porque hay cosas que están muy overpowered, por así decirlo, y hay otras que están pues muy flojitas y tal. Entonces, vendría muy bien para detectar, pues, si todo el mundo está utilizando unas cartas porque son muy buenas, pues para intentar equilibrar el juego y que todas las cartas sean servibles de esta manera. Y nada, ahora va a seguir Alejandro explicando. Bueno, yo voy a presentar los datos. Estos los hemos conseguido. Tuvimos la suerte de encontrar en un GitHub un chico que hizo algo parecido de Slade Spire y en él encontramos un montón de JSON y conseguimos un total como de, eran 32.500 filas con estas columnas que veis aquí. Y más o menos para comentaros, como son poquitas, os comento un poco por encima que es cada una. Al principio tenemos el character, que es el personaje. Tenemos un total de 4 personajes principales. Las cartas de la misma partida, que se compone de una lista de cartas. Y las reliquias, que como antes ha comentado Álvaro, pues las reliquias es algo que se tiene en cuenta en el juego porque son como pasivas. Que las pasivas son como ventajas que tienes a lo largo de la partida. Por ejemplo, no sé si existirá, pero te puede tocar una reliquia que a lo mejor te dé que las cartas que hagan daño a objetivos múltiples hagan uno más de daño. Y eso se te aplica durante toda la partida. Pues eso también hacen combos con las cartas. La Ascension es lo que veíamos en las dos anteriores, que es el nivel completo. Y los floors era cada puntito. Hay un total de 20 Ascensions y los floors eran como unos 50 y algo por cada Ascension. Max HP es tu vida máxima en el juego por personaje. Entering HP es la vida con la que vas a entrar al nivel, porque como, pues, te van quitando vidas y llegas a cero, pues pierdes la room. El daño obtenido es el daño que te hacen en esa misma partida. Potion use es si has usado una poción o no,
que simplemente es un false, un true, no entra en diferenciación de ellas, y los enemigos, que simplemente es el tipo de enemigo que te puedes encontrar. Nuestra propuesta sería crear un índice el Game Win Index, que es como un índice de ganar la partida, de llegar más lejos. Nosotros hemos tenido, un momento atrás, nosotros hemos tenido en cuenta nuestra IA buscar, que sería la extensión floor, porque al final cuanto más lejos llegues en la partida, pues se supone que mejor se te ha dado y las cartas son mejores para la elección. Entonces, con nuestro índice, nosotros queremos pasarle a nuestro modelo como cuatro predicciones que tenga que tener en cuenta, que es tus cartas y tus pasivas junto con cada una de estas tres opciones por separado y una sin ellas, ya que puedes no elegir ninguna. Para esto nos hemos dado cuenta también que al que teníamos 32.500 filas y bastantes columnas porque hemos tenido que tratar los datos y al final se nos han creado muchísimas. Más adelante ya lo veremos, pero principalmente hemos separado por los cuatro personajes y para crear el modelo y demás nos hemos centrado en el último, que es el de The Watcher, que es el morado, porque es en el que era un personaje muy nuevo y es en el que menos datos tenemos, pero hemos querido jugar con eso porque no queríamos centrarnos en a lo mejor el rojo, Ironclad, que era el que más tenía y que nos diera demasiado buenos resultados y que llegara luego el morado y que nos dieran pésimos. Y ahora dejo a Álvaro con lo siguiente. Ay, no, perdonad, que me he equivocado. Vale, os voy a explicar el tratamiento de las columnas que hemos destacado. Uy, en el verde tenemos lo que os comentaba que era nuestra I, que es la Ascension y el Floor, los hemos combinado porque al final representan lo mismo, es el avance en el juego. Lo único que pues hemos tenido que tratar un poco los floors porque no llegan a 100, por ejemplo, pero bueno, es más o menos el avance que has tenido en el juego. Las rojas son las que hemos decidido eliminar porque hemos estado probando con varios modelos y demás y aunque hemos hecho combinatorias entre ellas y con algunas que ya teníamos, hemos visto que no alteran lo que nos dan, incluso a veces nos lo empeoran, así que hemos decidido eliminarlo y nos quedaríamos simplemente con el personaje que ya lo hemos dividido anteriormente en los cuatro que había y las cartas, las reliquias, tu vida máxima y la vida con la que entras al piso. Luego, las cartas y las reliquias, como teníamos listas, lo que hemos hecho es separarlas por, o sea, en una sola room teníamos a lo mejor una lista de cartas, pero una lista de cartas el, joder, el modelo de regresión no lo va a entender, por lo que hemos ido cogiendo cada una y si en tu partida tenías cuatro defensas, pues te va a poner un 4 y si en tu partida directamente no tenías ninguna de esas cartas, te va a poner un 0. No sé si se ha entendido bien. Si queréis que lo Sí, vuelva a bueno, explicar o lo que sea. decir más que nada simplemente eso, apoyando lo que ha dicho, que lo que hemos tenido que hacer es transformar las listas de cartas en todas las posibles cartas que puede tener ese personaje, o sea, pasarlas a columnas, todas esas cartas. Por eso al final el dataset nos sale con unas 400 columnas, que luego han sido un poco menos porque hemos determinado unos outliers porque había no sé por qué en los datos había mezcladas algunas cartas de un personaje que estaban en otro y no comparten algunas cartas, pero no las compartían todas. Entonces, al final lo hemos separado, evidentemente, para crear las columnas, porque unos no tienen las mismas columnas que otros al tener diferentes cartas, y nos han salido como unas 400 columnas o algo así. Mm. Vale. Nada, simplemente decir que bueno, empezamos con redes neuronales. Queríamos empezar o sea, queríamos hacer el modelo de red neuronal, que era el que más nos llamaba la atención, pero cuando hicimos las pruebas vimos que los resultados eran un poco nefastos. También intentamos utilizar para apoyarnos PyTorch con Scorch, que es otra librería de redes neuronales, pero es verdad que mejoraba un poco, pero realmente los resultados eran muy malos. Y luego cuando probamos, echamos un modelo de Random Forest y es verdad que dio un muy buen resultado. Entonces dijimos, bueno, creo que entonces no vamos a poder tirar por ahí porque además se nos comía el tiempo. Ya veréis por qué, porque teníamos también un poco al hacer la aplicación teníamos un poco de prisa.
Entonces, al final tiramos, visto que nos daba el Random Forest también, tiramos un Paicaret que nos dijo que efectivamente el Random Forest era muy bueno, pero había uno mejor todavía, aunque el rendimiento era, el entrenamiento además costaba bastante más, nos dijo que era, o sea, nos daba mejor resultado todavía y menos error. Que como veis, tenemos las métricas que utilizamos fueron el R2 Score y el Mean Absolute Error. Y entonces decidimos usar el modelo de Extra String Regressor. Continúo. Eh, nada, bueno, aquí como veis, esto es un poco lo que nos tiraba Paicaret. El Random Forest estaba ahí, pero quisimos apurar más todavía y además el min absolute error daba eh, mucho menor. Y aunque el tiempo fuera bastante alto, al estar divididos los modelos en cuatro, porque claro, teníamos que hacer un modelo por cada personaje, dijimos que al final lo que hacíamos era, claro, por una parte preentrenábamos los modelos y luego que los exportábamos y luego los importábamos en nuestra aplicación que ahora os enseñaremos. Voy a ir poniendo mientras la aplicación, Sí, cuando lo mientras que tengas, tú explicas, avísame. mientras que tú explicas. Eh, para realizar pues, un poco el Machine Learning y demás, hemos usado básicamente lo que hemos estado viendo en clase, como principal Python, bueno, el PyCareg ya lo acabé de ver, el Matplotlib, Pandas y el Beautiful Soup, porque tuvimos, ahora veréis en la propia web app que hemos tenido que hacer web scraping para conseguir las imágenes de las cartas, los nombres y que nos cuadrara todo un poco. Para la web, pues usamos básicamente HTML, JavaScript y CSS, y para el servidor de la web usamos Flask. Y mientras tanto, como estamos trabajando juntos, usamos GitHub como medio de compartir archivos. Sí, para control de versiones, básicamente. Hmm. Entonces, vale, ya lo tengo, voy a compartir yo. Bueno, decir que Flask lo hemos utilizado porque, claro, necesitábamos una parte que entendiera los modelos y necesitábamos utilizar Python, evidentemente, para esa segunda parte. Entonces levantamos un servidor local en Flask, que no fue muy difícil y bueno. Vale, os enseño a ver, compartir. Vale, aquí está la aplicación, ¿vale? Este es el juego. Entonces, cuando tú entras, eliges un personaje. Bueno, esta aplicación no sale en cuatro porque es una aplicación de licencia gratis, ¿vale? Entonces, bueno, al final tenemos el juego aquí, entonces sale un personaje menos, pero valdría con el otro también. Nada, cuando le damos a empezar, por ejemplo, Ironclad, bueno, nos dicen, nos habla aquí un poco del tema. Vale, y entonces aquí empezamos a elegir ya por dónde vamos a tirar por nuestra extensión. Puedes seguir el camino para ver qué es lo que te conviene más y tal. Entonces, al elegir la extensión, como veis, esto es lo que os decíamos de las cartas que salen y el enemigo. Aquí tenemos la vida, tenemos las cartas que hay en el resto del mazo. Vale, entonces, nada, nosotros hemos hecho esta aplicación. A ver, un segundo que tengo aquí esto en medio. Hemos hecho esta aplicación. Entonces tú al elegir el personaje, como veis aquí, ya te carga directamente la vida máxima, la vida que tiene ahora mismo, que la tendrás que ir actualizando, las cartas principales que ya tienes, ¿vale? Y las reliquias que ya tienes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, Cada personaje tiene unas cartas iniciales y sí, y una vida inicial. correcto, son distintas. No comparten las cartas, ni la vida, ni nada. Entonces, y bueno, como veis aquí también la reliquia, está todo. Entonces, bueno, a este, afortunadamente, como el juego nos deja matarle de un golpe, pues vamos a pasar rápidamente. Entonces, aquí te dan las recompensas por cada combate y aquí te deja elegir una carta o pasar. Claro, aquí era nuestra solución. Bueno, me tengo que quedar con las cartas porque si no, True Grit, ¿no? Esto lo siento porque es un poco menos dinámico. De hecho, no nos va a dar tiempo a enseñaros cómo realmente funciona bien la aplicación, pero porque no tenemos más tiempo, pero nosotros lo hemos comprobado a lo largo de varias runs y funciona. O sea, llegamos más lejos ahora que antes. Entonces, a ver, y la otra, Bloodletting, aquí está. Vale, como veis, yo ahora, al seleccionar la mejor, me va a recoger estos datos, los de la izquierda, con sus cartas y su reliquia, y entonces lo único que va a hacer en este caso es crearme una lista con todas estas de aquí, más esta de aquí.
luego otra vez otra lista con todas, más esta de aquí, y así con las tres. Y en el skip, que aquí no sale, porque si pasas, como te dice en el juego que puedes pasar, puedes no elegir ninguna. Entonces, simplemente sería con estos datos de aquí. ¿Cómo seguiría tu run? Entonces, le damos a Choose Better. No, no le damos a Choose Better. Un segundo. Vaya tela. Perdón, un momentito, que se me ha olvidado levantar el servidor. Disculpa por los problemas técnicos. Vale, a ver. Un momento. Vale, correcto. Ya está. Entonces, como bien ha explicado antes Alejandro, nosotros hemos llamado a nuestro número Game Win Index, que significa que alto índice tiene esa carta con respecto a las demás. Como veis, por ejemplo, aquí te dice que la mejor solución ahora mismo sería Bloodletting, ¿vale? Entonces, simplemente sería añadir la carta a tu lista si es la que eliges, porque puedes elegir ninguna. A lo mejor hay veces que se distancian mucho más las cartas unas de otras. Hay veces que sale una con un 12 y otra con un 0,3. Entonces, puedes elegir que no poner ninguna. Pero bueno, aquí en este caso vamos a elegir para verlo que se añade a la lista de cartas y entonces luego en la siguiente, pues cuando ya la elijas aquí, ¿no? Seguirás. Como no podemos seguir mostrando y mostrando porque esto sería muy largo, bueno, simplemente decir que a veces también te da a elegir entre reliquias. Por eso este segundo apartado de aquí abajo, que también hace lo mismo que lo de arriba. Básicamente te busca las reliquias que tú has querido, lo voy a mostrar aunque no me las haya ofrecido, y entonces al darle a choose te carga pues vamos, te carga 4 diferentes predicciones que te dicen el win index de cada reliquia. Y esto es básicamente la aplicación. Lo podemos hacer por cualquier personaje, nos sirve para todos. Entonces, nada, simplemente decir que, bueno, si quieres comparte tuya, Alejandro, ¿no? A Ok. ver, ahí está. Y nada, simplemente las conclusiones, pues como hemos mencionado antes, nos hemos centrado en el R2 Score, en el Min Absolute Error, que nos da bastante bien. Esta sería la gráfica de la predicción. Y para terminar, pues un trabajo futuro nos gustaría, pues como habéis visto, es un poco tedioso tener que ir escribiendo una a una las cartas, ir metiéndolas en tu lista, pues un computer vision, que es que te lo vaya implementando él según él vea, para que, o sea, una actualización más rápida, incluso que en el propio juego ya te marque la carta que el predictor prefiere. Y una revisión de features, una continuidad de datos en las partidas. Estuvimos hablando con Miquel y nos comentó que esto se pudiera haber hecho mucho mejor si nuestro dataset hubiera tenido una ID de partida, porque como hemos visto, las filas eran partidas, la batalla que ha hecho Álvaro, tenemos esos datos. Pero hubiera estado mucho mejor si hubiéramos tenido pues la ID de la partida uno que tenga una run completa de ha empezado en la cero y ha llegado hasta el piso 5 el piso 4. Y entonces ya el modelo puede ver que cuanto más alto sea el número al que ha llegado, pues como que esa construcción de mazo va a ser mejor que alguien que solo se ha quedado en los primeros pisos. Claro, al final, nosotros si estuviéramos en una empresa y estuviéramos en esta desarrolladora, por ejemplo, trabajando, lo primero que le diríamos es, ya si puedes añadir, o sea, pediríamos a los programadores o a quien fuera que añadiera unos valores pues eso, para identificar la run. Por ejemplo, la poción, como habéis visto, no la hemos podido utilizar porque solo dice si está usada o no. Nos gustaría saber si está usada y cuáles son qué es lo que te ofrece. Pero bueno, y luego se podría poner en una base de datos por cada actualización de juego para poder tener un registro histórico de todo esto. No sé, o sea, quiero decir, hay muchas aplicaciones, se puede además hacer para cualquier juego, porque sería básicamente coger más o menos lo mismo, incluso online o cosas así. Sería coger simplemente los valores y hacer esto. Solo lo único que necesitas es una buena Un buen base, dataset. base de datos, un buen dataset, y sería perfecto, pues como he dicho antes, para, por ejemplo, hacer los balances de un juego, un juego de estos que ahora duran millones de años. Y nada, pues hemos acabado, ¿no, Alejandro? Sí, muchas gracias por escucharnos y si Eso, tenéis alguna pregunta. sí.
Yo tengo